Bienvenidos a Yin Yang, porque cada paraíso conoce su pequeño infierno y cada infierno tiene su punto de luz. Y allí, en ese punto de luz, es donde nos vamos a enfocar hoy con un invitado súper especial, el doctor Adrián Lauría. Es un médico, psiquiatra, legista, especialista en terapias de regresión a vidas pasadas, una persona que tiene un gran conocimiento de lo científico y también de otros campos que nos va a iluminar en este Yin Yang, donde vamos a mirar cómo el doctor Adrián Lauría ha transitado esta cuarentena, qué recursos ha usado para poder navegar por todas estas dificultades de la mejor manera. Y con ustedes, el Adrián Lauría. Ya llega. Ahí está. Muy bien, buenísimo. Allí está el doctor Adrián Lauría. Cari, Pablo, Morán, Inés, Mara Chopper, Lau. Vamos a volver a invitarlo. Es un gusto tener una persona tan formada. Ay, Mira. Hola Victoria, me costaba entrar. mucho gusto, qué lindo. ¿Cómo andás? Un gusto, un gusto. Ay, escuché toda la presentación y muchas gracias. Y bueno, gracias por la invitación. La verdad que es un placer y compartir esto de las vivencias de uno en un equilibrio, en este Yin y Yang que es tu nombre de tu programa, ¿no? Que me parece que es lo más desafiante de esta cuarentena. Te quiero preguntar algo y ¿qué sería un médico legista? Mira, eh, yo te cuento, mi camino tanto espiritual como médico, yo soy muy curioso. Tengo una mujer que me ha acompañado y muy espiritual, también psicóloga, o sea, Dorana. Y, Ana, y yo veía que Dorana Carrera Ortiz. Y la verdad que cuando nos juntamos, no, me potenció toda esta parte espiritual, toda esta búsqueda, toda esta integración de lograr este equilibrio, que no fue fácil, ¿eh? O sea, para mí no fue nada fácil. Y cuando me relajé y me entregué al proceso, ahí pude como articular estas dos partes. Y acá voy a lo que es un legista. Ahí, bueno, ahí vino mi hijo, Gabriel, el más chiquitito. Esto de la pandemia ya saben lo que es, así que bueno, eh, está ahí dando vueltas. El ser legista es como ser los ojos y los oídos del juez para poder dictar una sentencia, pero desde la parte médica. O sea, ver al paciente y poder traducirle al juez en palabras que sean técnicas, pero que sean de posibilidad de entender para poder articular él que se haga justicia. O sea, ver al paciente, lo ve el médico legista, ve, evalúa si está, en qué condiciones tuvo ese accidente, qué fue lo que pasó, qué no fue, cómo queda su discapacidad y todo eso. Pero bueno, yo hice mi camino por la medicina es largo y como soy viejo,
Pero también veía que la medicina, Victoria, no alcanzaba. Como que había una parte que a mí me faltaba. Como que yo decía, qué bárbaro, y la gente misma, cuando vos estás abierto un poco, empezás a ver que la gente te empieza a preguntar otras cosas y te empiezan a hablar desde otros lugares. Entonces, ahí empecé a ver que yo primero fui emergentólogo y otorrino. Y como emergentólogo y otorrino, mis consultas no eran muy clásicas, que digamos. Hacía la parte técnica y nos quedábamos hablando de qué le había pasado, si era una persona mayor, qué le había pasado. Y conmigo se acordaban de lo que le había dicho la mamá y lo que le había pasado con su primer marido. Y estábamos en un lugar público. Y el primer paciente, cuando fui a una sala en el conurbano, que era por La Matanza, me venía a hablar de un problema de su sexualidad. Y la verdad que yo no entendía qué pasaba, porque yo digo, soy otorrino, en ese momento era otorrino. Y ahí espera que tengo a Gabriel que está... Gabriel, ¿qué necesitas, papi? Bueno, ¿y qué te parece si vas afuera y me dejas seguir con Victoria y con la audiencia de Victoria? Tiene 5 años, Gabriel, y quiere estar en todas. Así que, dale. Está acá y está empacado. Está queriendo, ahora de verano está tratando de sacarlo para poder... Decime lo que aprendés en la cuarentena. Esto yo en otro momento de mi vida, como médico, hubiese sido mi terror, o me hubiese muerto. Entonces ahora es como que me relajo más y ya estamos así, ¿viste? Pero bueno, y todas mis consultas eran raras como médico clásico, porque yo decía, este hombre, ¿cómo va a preguntarme algo de su sexualidad a mí que soy un médico de otorrino, que me ocupa la cabeza de acá? Y bueno, pero él me enseñó algo que él me había elegido para hablar de ese tema. Y ahí fue cuando yo dije, tiene razón, yo soy médico y lo puedo orientar. Entonces me relajé y pude fluir en su consulta dándole lo mejor que tenía yo en ese momento. Entonces fue como raro el camino, es raro mi camino cuando te escuchaba, porque también mi camino me llevó a estudiar un poco de flores de Bach, me llevó a estudiar lo que es parte del chamanismo y me llevó a esto que es mi pasión, que es las terapias de vidas pasadas y articular con la psiquiatría. Entonces, te imaginas que hay un combo que hoy a mí la cuarentena me atravesó por diferentes lados, o sea, y me enseñó. Una pregunta antes, porque creo que soy la persona más adecuada para preguntar. ¿Viste que hacen todas esas cosas del Don Pedro y esas sustancias que se llaman teocéntricas, ¿no? ¿Qué opinión Sí. tenés vos como médico psiquiatra de esas prácticas y los perjuicios y beneficios que pueden traerle a una persona? Mira qué interesante, Victoria, la pregunta, porque acá para poder traer luz y dar información, me parece piolísima tu pregunta. Un poco yo lo que me llevó a investigar el chamanismo con lo que es la corriente de Michael Hammer, que yo descubrí que lograr un estado de alteración de la conciencia no es necesario tomar una planta. O sea, que se logra con la práctica. Lo que pasa es que uno no practica. La realidad es que quiere ver los efectos rápidos de decir, ¡tuc! Como vos decís, ¿viste? Que es como yo tengo pacientes que vienen con la idea de una pastillita y se van con la idea de que tienen que hacer otro proceso, porque yo entiendo que la psiquiatría es otro proceso. Entonces, esto de estas sustancias lo que hacen es alterar el estado de la conciencia. Y cuando uno toma estas sustancias, no está ni bien ni mal, son elecciones que son respetables por el que las elige.
pero tienen que saber un montón de cosas cuando uno elige con quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, si en el cuerpo físico no va a tener consecuencias, porque hay mucha gente que no es profesional de la salud y está metiendo una sustancia en donde esa sustancia altera todo lo que es la percepción. Entonces uno tiene que estar preparado. Y acá cuando digo preparado, lo voy a dividir en dos cosas, Victoria, que me parece que la gente, a mí me cargan y me dicen el psiquiatra bilingüe, porque hablo una parte espiritual y otra parte técnica. Pero a mí me gusta porque me parece piola esto. Hay mucha gente que la parte técnica a veces son profesionales de la salud y lo quieren hacer y lo hacen y aprenden. Está bárbaro, pero para poder ingresar una sustancia a un cuerpo hay que ver qué estructura uno tiene de la personalidad, como de la cabeza. ¿Por qué? La energía de las plantas, hablamos la parte espiritual, la energía de la planta no nos va a traer lo más lindo y agradable como a veces la gente cree. Nos traen aquellas sombras que son para poder atravesar. Pero la planta la trae, o sea, esta sustancia la trae porque la tiene que traer. O sea, trae una energía que detona y que se abre un mundo que uno no sabe qué mundo es. Entonces, uno puede estar muy preparado o no puede estar preparado. Cuando uno no está preparado, esa energía que se abrió, ese campo que se abre, a uno le puede hacer mal, lo puede desestabilizar, porque no está preparado para recibir esa información. Si bien las plantas, cuando el maestro que hace la ceremonia, hay energías que son propias de cada individuo y que a veces uno sin querer se filtran. Entonces, hablo de la parte espiritual, que tenemos que ver con quién vamos a estar haciendo este proceso. Y aparte, también ver lo que es parte técnica. Lo divido así, Victoria, no sé si es en volante, vos me dirás si es, pero No, está buenísimo. la parte técnica, Jung, inconsciente colectivo, lo que se genera es una energía en ese inconsciente colectivo cuando uno está atravesando y tomando estas plantas, viene esta energía y se suma. Entonces, si hay un bichito dando vuelta, una energía, algo, una sensación que ahí no está bien, se puede filtrar. Entonces, hay que estar como de la parte espiritual muy protegidos para hacer todo lo que es estas prácticas. Por eso yo siempre digo, las respeto. Hay que fijarse con quién uno elige que hacerla. ¿Por qué? Porque estas plantas activan receptores que son los mismos receptores que tenemos en la cabeza, la parte química, la parte estructural, que están en el corazón. Y en el corazón son receptores químicos que nos pueden dar taquicardia. Esa taquicardia, si nosotros estamos bien, bárbaro, una taquicardia. Pero ¿y si no está bien el corazón y no lo sabemos? Y nos puede llevar a que esa taquicardia se alargue todo el proceso y el corazón diga, basta, hago un paro. O sea, todo el mundo la ve, el consumo de estas plantas, como una gran sanación. Es una sanación, pero es una sanación que es como muy, ¿cómo le puedo poner una palabra? Es como muy Al borde. avasallante, que se puede desbordar de la nada. Y por De la ejemplo, nada. que tiene una estructura, no sé, porque pregunto, porque no sé, pero ponerle una persona podría ser que tenga como una cosa medio psicótica y que pueda estar dormida toda su vida, no tengo ni idea, pero que se abra con esto. ¡Qué pregunta, Victoria! Mirá, menos mal que no sabes, corazón. Pero sí, menos mal que no sabes. Mira, Victoria, el tema sí.
a veces nosotros tenemos estructuras, si querés, sin llegar a lo que es la palabra psicótica, ponele estructuras muy vulnerables, como dividir la cabecita en pequeños compartimentos, que hay lugares que son frágiles, muy, muy frágiles. Podemos decir, los médicos decimos, un núcleo psicótico, que a veces lo tenemos y andamos por la vida y es funcional si no se toca, o si la misma situación nos hace que esa estructura esté trabajando a favor nuestro, porque esa estructura a veces está a favor o en contra. Cuando está en contra se manifiesta la enfermedad. Entonces, cuando acá hablamos de un desequilibrio, un yin y un yang que se desborda, a veces se desborda para el lado que es malo y tenemos que ordenar. Entonces ahí entramos los psiquiatras con toda la parte química. Pero cuando estamos en estos lugares de este consumo y esta estructura, que este casillero, este cajoncito con esta parte tan vulnerable, nos puede disparar a situaciones que la verdad nos cuesta mucho reparar. Porque son lugares que si uno no los toca, no pasa nada, pero si uno los toca, se pueden romper. Y el repararlo es difícil, cuesta, se repara, pero lleva un tiempo. A mí me ha tocado, desgraciadamente, la pregunta que vos me haces, a mí me ha tocado pacientes que consumieron, hicieron estos episodios muy vulnerables en su estructura, hicieron unos pequeños microepisodios psicóticos. Pongámosle este título, ¿no? Es un título de un autor que es chileno de nacimiento, pero está en Estados Unidos, es un psiquiatra que habla de lo que son las personalidades, como vos dijiste, viste la línea, en la línea. Y esa línea te caes para un lado o para el otro. Entonces, es esto lo que se rompe y se puede desequilibrar. ¿Y cómo te podés dar cuenta, digamos, si tenés una personalidad así como para tener cuidado? ¿Hay algún... Me encanta. Me encanta. Mira, primero hay algo que hay que, como, si uno se ve muy sensible, muy lábil en la vida, a ver, a mí me afecta mucho lo que le pasa al vecino de al lado, o cuando hablo con mi amiga me pongo muy triste, porque soy muy sensible, o me pone muy nervioso. Los extremos siempre son malos. Cuando uno tiene un equilibrio, puede llegar a decir, ah, ¿y cómo es esto? ¿Y quién es lo que lo hace? ¿Y cómo lo hace? Ah, bien. ¿Y qué medidas tengo que tomar? Ah, ¿y fue otro? Como todo esto se te arma a vos internamente y te hace como hacer un análisis. Cuando ese análisis no está, cuando hay una sensibilidad mayor, tanto por un lado, por lo que es la desesperación de querer hacer algo, si no hay un contexto, si no hay un problema para sanar, una verdadera conexión con el acto, porque el acto es mágico. Si nosotros nos remontamos, Victoria, a lo que hacían los antiguos chamanes, era mágico, pero no era hecho de cualquier forma ni de cualquier manera. Era como un proceso. Y esto es a mí lo que me gusta, la palabra proceso. Que había una preparación, había un proceso, que había alguien que estaba dispuesto a poder tener esa situación. Entonces era mágico y era en un momento determinado de la vida, en estos momentos donde era importante ese pasaje iniciático. Yo lo que a mí, esto de el consumo indiscriminado, me parece que lo que le hace mala a lo que es tan hermoso que acabo de contar, como que no están esos términos de proceso, esa preparación, ese encuentro, ese cuidado.
porque lo que a mí me parece hoy lo rico que tenemos todos es todo lo que hay al alcance de nuestras manos, tanto desde la ciencia y desde lo ancestral, que todo suma. Porque si negamos o sea, venimos de vuelta con el nombre del programa, si negamos a uno, tanto lo espiritual, lo ancestral, ponemos al otro en un lugar que no corresponde. Si negamos lo que es la ciencia, lo que se investigó, lo otro sube y entra en un estado de que, ¿qué pasó? Que no logramos un equilibrio. Entonces, por eso yo concibo la psiquiatría desde este lugar. Claro, y ponele... Decime. Mira una cosa, yo por ejemplo observé que como tarotista, cuando viene alguien que toma algún tipo de pastilla, cualquiera, yo no puedo ser tan asertiva con las cartas, porque le hablo y no le resuena. Entonces, como que hay una desconexión, no sé por qué será, pero esto es de la práctica profesional. O sea, la persona que toma pastillas no le puedo ver tan bien. Entonces, acá está Gabriel. Ahí está Gabriel. Ahí se va. Sí. Entonces, lo que yo te quiero preguntar es esto. Como que las sustancias que uno toma, ya vamos a hablar de pastillas, te desconectan a veces de ese estado de lo que está pasando para que vos estés mejor, y algo en lo espiritual también como que se bloquea. ¿Cómo lo ves vos esto? Mira, en mi experiencia, lo que yo me parece que hay algo que no tendría que afectar en nada la pastilla con lo espiritual. O sea, no hay una desconexión de una cosa de lo otro. No tiene que haber. O capaz que está mal. O sea, quien sabe tiene mucha medicación. Claro. Porque el arte de la psiquiatría es encontrar, viste como esos pies especiales, el pie de Cenicienta, ¿te acordás? Sí, sí. Que encuentran ese zapato. Bueno, nosotros los psiquiatras, nuestro arte es encontrar el punto medio en la medicación. Y ese arte a veces lleva a que no lo puedas calibrar, como que está por demás, por menos, y ahí es donde se arma esto que vos sentís que no te conectás. Pero hay un secreto para todos los sanadores, que yo siempre les digo, que uno se tiene que conectar al yo, al alma del otro. Claro, sí. Bueno. Vos te conectás, sí. Claro, arriba, abajo, Sí. Vos te tenés que conectar con el alma del otro cuando te conectás con el tarot. Porque más allá de lo que le resuene, hay una realidad, que la energía de él está ahí, está en el campo que se genera con vos, en ese ida y vuelta. El tema es que, quién sabe, está distraído o interceptado por la medicación o porque el tema de la patología de base que tiene, la enfermedad, no lo deja conectarse con lo que vos estás hablando, que para él está muy fuerte, ya sea en bueno o en malo. Entonces te dice, no, porque no está él ahí. Pero vos decís, pero estas cartas dicen esto. Sí. Sí. Vos hay algo ahí que está y que es el alma. Vos pensás que cuando mira, mi experiencia en el tema de terapia de vidas pasadas ha sido tan fuerte, tanto acá como internacionalmente en Perú. Yo he atendido lo que te imagines, pacientes con problemas psiquiátricos serios, con esquizofrenia, con psicosis, con alcoholizados. Nunca me imaginé en mi vida que yo iba a atender a esos pacientes. Y vos me decís, ¿cómo? No. Pero te hablo de muchos años. Yo a Perú voy 4 veces por año a atender mis pacientes que hacen 4 regresiones al año
y alguno que otro también me enseñó a que en el lazo de 10 días tienen que hacer 2 porque lo necesitan. Yo al principio me peleaba con ellos, le decía, no, se hace una porque es muy fuerte la experiencia. Hasta que un señor me dijo, yo necesito otra, doctor. Le digo, mirá, yo no hago 2 seguidas en menos de 10 días. Esto te hablo muchos años, Victoria, más de 7 años. Y el señor me dijo, doctor, usted me tiene que hacer otra. No. Le digo, es muy fuerte lo que vivimos, es fuerte y no la voy a hacer. Pero hubo algo que me dije, no, esto es el discurso del médico, ¿viste? Como no es el discurso de alguien que trabaja con la espiritualidad. Todo esto hablando con el señor que se había plantado, terminado su regresión, que había sido un éxito, que había podido ver una relación, que él era un empresario muy importante y que quería seguir estudiando para su empresa, pero había una limitación. Y había visto que no le interesaba, que esto, que el otro, pero bueno, vamos tranquilo por etapas. Entonces él no se iba, entonces yo pensaba esto. Digo, bueno, hagamos una cosa. Yo turnos no tenía. Mi secretaria estaba con los turnos loca porque no tenía y mi cuerpo, por más que estoy entrenado, da hasta un tope, ¿viste? Entonces digo, hagamos una cosa. Si hay alguien que cancela, decile a mi secretaria que te ponga. Yo le voy a decir, bueno, doctor, va a ver que yo voy a venir, porque yo voy a conseguir el turno. Sí, le digo, si se cancela una, vos sos el primero en la lista para poder entrar a hacer la regresión. Quédate tranquila. Bueno, a los 2 días, abro la puerta y estaba él. Yo no miraba la lista de pacientes, porque te imaginas el ritmo allá en Perú es de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque yo voy poco tiempo, porque, viste, que quiero estar con la familia, que no puedo, que esto, que el otro. Bueno, el señor hizo su segunda regresión y fue tan fuerte, Victoria, me enseñó tanto, que había una relación en su infancia con la maestra y el papá, que a él le impedía poder aprender, porque la maestra tironeaba diciendo que él no aprendía y el papá le exigía y no estaba ese vínculo sanado desde un lugar amoroso. Eran peleas que tenían entre padre y maestra y él en esa regresión pudo verlo, pudo reconfigurar, pudo sanar y pudo empezar a hacer otra cosa, que fue fuertísimo para mí. Porque yo dije, ¿cómo yo no estaba escuchando el alma del otro? No sé por qué me fui hasta acá, Victoria, pero bueno, me parece que me fui de la pregunta. Volvemos, por favor. Hay gente que está diciendo que quiere una regresión, así que se comunica con el doctor Adrián Lauría, que hace regresiones, sí. Es psiquiatra legista. Y ahora también nos va a contar cómo ha transitado esta pandemia, trabajando en un ministerio, saliendo, volviendo, teniendo hijos chicos y muchas situaciones más extremísimas. Sí, fue fuerte la pandemia en todos sus aspectos, porque nos atravesó a todos. En lo mío, yo podría decirte a nivel laboral, a nivel personal, la verdad que, fue difícil porque implica un cambio de paradigma. Primero, empezar con lo tecnológico, que yo soy medio renegado, porque otra palabra no me cabe, que no me gusta, no esto, no el otro. Si bien yo con los pacientes del exterior tengo este manejo de trabajar, fue como agudizar todo esto y, bueno, aceptar este cambio tecnológico con lo que es, para los técnicos, telemedicina. Que nosotros los médicos no estábamos preparados del sistema público a esta forma. Entonces nos tuvimos que adaptar. Y lo difícil fue como esto de el relajarme cuando entra mi hijo e incorporarlo
en la Usás, vida cotidiana, porque estamos todos juntos. usás mucho la palabra relajarse. Sí, porque a mí me cuesta, no es que la tengo incorporada, Victoria. Entonces, como el aflojarse, el fluir, el poder ver un poco en el escenario personal y familiar con la pérdida de mis dos suegros por COVID, no poder despedirse. eh, a mí lo que me ayudó la pandemia es como a usar los recursos que ya teníamos, como ver la concepción de que el alma trasciende a pesar de no tener estos ritos que uno acostumbra y poder pensarlo y después el poder articular esto de poner en palabras, que Una es preguntita, difícil. ¿vos qué recomendás a las personas que hayan tenido algún tipo de pérdida y no hayan podido despedirse como acostumbramos de esa persona querida? Mm. Esto es lo más difícil, porque primero hay que mirar dos variables. Una, nosotros ver lo que a nosotros nos hacía bien como familia, como, como familia integrada, ¿no? Con chicos de 5 y 8 años, no como papá y mamá. O sea, hablando con ellos, o sea, una variable es ver qué nos hace a nosotros bien como familia, ¿no? Que era esto de poder decir, bueno, se fueron y no pudimos estar, no los vemos desde marzo porque estaban en un geriátrico, tratamos de que estén juntos y la vida nos dio que los médicos del hospital de clínicas los pudieron poner el último día juntos, pudieron hablar, pudieron verse, que a nosotros eso nos dio paz, que le dio paz a mi mujer, a Dorana, y eso a nosotros empezar a ver eso, ¿no? Como todo el contexto, ver eso, decir, bueno, que los seres que se fueron, en qué creían, qué era lo que le hacían bien, porque se fueron, pero también ver qué. Entonces, mis suegros eran de ir a misa, eran muy católicos, y bueno, empezar a ver que, bueno, no hay ritos de despedidas, de pasaje, de decir, bueno, se cerró este ciclo. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, para nosotros la parte espiritual había que ponerla en algún lugar. Y esta es la segunda variable, ver el que se fue, con qué estaba identificado, con qué, a qué ellos respondían y en qué creían. Porque uno puede decir, yo soy budista, hago un rito budista, pero el otro creó toda su vida en la iglesia, en el catolicismo, y ¿está bien eso? ¿O es medio egoísta? No, me parece que en eso nosotros pudimos como decir, bueno, a ver, paremos la pelota, ¿qué está pasando? Si ellos iban a misa y se sentían confortados, y se sentían con esa alegría de ir y pertenecer a lo que era ese catolicismo, bueno, hay que buscar algo que también represente esta parte. Entonces, nosotros, la noche con los chicos, para nosotros fue importante esa noche en donde se habló, en donde los abuelos se fueron al cielo. Entonces, para nosotros como familia dividimos, dijimos, esto es lo que a nosotros nos representa. Entonces, hablar con los chicos, prender una velita y ver que le hagan una misa. O sea, una misa que fue fantástica, fue por este medio, por esta vía, pero el colegio que van los chicos, les dijimos que estábamos con esta situación, que no sabíamos cómo hacer. Ellos se ocuparon, armaron, pudieron armar una misa y que a nosotros nos dio paz, porque era la parte de ellos, como de honrarlos en lo que al otro le gustaba. Entonces, si vos me decís, ¿qué recomiendo yo? Parar la pelota en el momento de tanto dolor, de tanta pérdida, poder pensar qué me representa a mí y cómo me representa a mí, poder articularlo en el contexto familiar, porque nosotros lo tuvimos que como bajar a la tierra para chicos de 5 y 8 años, después ver lo que a mis suegros les hacía bien,
porque también si no veo eso, no estoy. Y ahí articulás todo. Entonces, la pérdida, uno la siente, está, pero se siente en paz. Como que los aspectos entran en un equilibrio. Dos aspectos de relajarse en esto de estar acompañado por este medio. O sea, nosotros estuvimos muy acompañados por esta presencia de este medio y aceptarlo. Y respecto, ponele, yo sé que vos salís de casa, vas al ministerio, volvés, ¿cómo manejás vos el miedo al contagio, los protocolos, no sé, aspecto familiar? Mira, esta pregunta es increíble, porque te cuento un poco cómo yo estoy en oficina, o sea, fui médico de pasar por todos los ámbitos. Ámbitos quiere decir desde subirme a la ambulancia, desde estar en guardias, en hospitales como el Santoyani, en estar en hospitales monovalentes, que son los neuropsiquiátricos, o sea, en estar en consultorios, siempre lo público, yo siempre me manejé en lo público. Después mi consultorio es mi práctica, ¿no? Como aparte lo privado. Pero lo público, yo siempre canalizaba por estar por todos los lugares, pasé por todo. Hasta que, bueno, un día llegué al ministerio y el trabajo ya es con los médicos que atienden pacientes y con la parte más administrativa de ordenar, como planificar estrategias para que los adolescentes, en el área que estoy yo, puedan como articular. Pero bueno, yo ya tenía una edad que, bueno, que estaba para estar adentro, pero la verdad que yo me sentí incómodo, Victoria. Porque a mí me agarraron la gripe A, en su momento yo estaba en la guardia. Y no había chicos, con lo cual, para mí era más fácil, porque el protocolo de entrada a mi casa era cambiarme, bañarme y listo, ya está. Pero ahora hay chicos. Y yo me sentía muy incómodo de estar, o sea, de estar viendo lo que pasa y no hacer. O sea, no hacer era ver que yo en un escritorio solamente, si bien hago mucho, no me llenaba, no me hacía bien. Bueno, entonces me metí en lo que es en la parte de los barrios vulnerables, en lo que es en Retiro, en el barrio 31, y ahí fuimos tuvimos muchas discrepancias con parte del equipo, porque bueno, algunos eran más grandes que yo, y yo la verdad que tenía ganas, me llevó a pensar mucho, me llegó a pensar de que yo soy médico, pasé por el miedo, pasé porque, y yo voy a ir a exponerme y expongo a mi familia, pero la verdad tengo ganas de ayudar. Yo tengo herramientas para ayudar. Entonces, bueno, y empecé a pensar eso. Y la verdad que decidí y fui a lo que son las postas sanitarias y era un tema, o sea, y la verdad que a mí me hizo bien. Porque con todo lo que uno tiene de prejuicios, porque uno tiene un montón de prejuicios, que ¿qué te va a pasar esto? ¿Que te vas a contagiar? ¿Que te van a robar? ¿Qué te va a pasar lo otro? Que tener cuidado con esto, viste, con todos los prejuicios que uno se atraviesa. Bueno, hoy mi experiencia hoy no estoy yendo porque estoy con fractura de costillas, 3 fracturas, tengo una fractura en el dedo gordo, me caí de una forma tonta en casa, me caí y bueno, me fracturé todo, me rompí todo. Pero, ¿qué te quiero decir? Cuando iba, aprendí tanto, disfruté tanto en ayudar a la gente, en poder encontrarme con gente de trabajo, en poder encontrarme con tantos profesionales de otras áreas, de otros ministerios, de desarrollo, viendo a esa gente como con herramientas que uno a veces cuenta pero no las tiene como a mano, y viendo y aprendiendo de ellos, y aprendiendo del paciente que estaba con miedo y que uno se acercaba y tenía que hablar y tenía que explicarle. Bueno, y eso lo pude saltar. Y ahí cuando me pude como decir,
yo soy médico, hago esto, lo disfruto, la verdad que lo disfruté el tiempo que fui, ahora estoy medio de reposo, y el tema era entrar en casa. Era entrar en casa, era un tema, porque, o sea, yo puedo elegir eso, he hablado con mi mujer, que mi mujer la verdad que me apoya, Dorana, la verdad que santa, porque, viste, entendió desde mi duda, desde mi miedo, desde mi ansiedad por ayudar, que no tiene que ser descontrolada, uno tiene que pasar por el proceso fue pensar en el contexto que estoy, con familia, con chicos chicos, y que podría no ir, podría ir, como, o sea, todo ese proceso hice. Y, bueno, entrar en casa, Victoria, era un lío. Pero yo la verdad que o sea, al salir de allá, los lugares estos de las postas sanitarias eran los más seguros, porque estás con todas las medidas, o sea, tenías todos los equipos y bueno, pero el tema era entrar en casa, entonces era sacarse la ropa en el palier, viste, o sea, primero entrar a lo que era al edificio, ¿no? O sea, llevabas todos los sanitizantes que uno usa, el alcohol al 70%, uno se tiraba todo en la ropa, en los zapatos, entraba al edificio, entonces en la puerta de lo que es tu departamento me sacaba todo, embolsaba todo, hasta que podía ahí volverme a tirar y ahí entraba a bañarme y a lavarme. Y eran lavarse, lavarse, lavarse. Pero era todo un protocolo de yo cuando entraba a casa tenía a mi mujer que me ayudaba con las bolsas, por ejemplo, porque yo embocaba, ¿viste? Si bien estaba todo rociado con el alcohol, no tendría que haber, pero había que cuidarse. ¿Eso se lavaba o te lo volvías a poner? Es una pregunta No, trampa. no, eso se lava y se lava solo, vos lavás la ropa esta, generalmente esta ropa está toda, o sea, está toda tapada y toda desinfectada, pero vos la traés de lugares que estás, o sea, se lava en el lavarropa con lavandina, y después lo que yo hago, medio obsesivo, hacía un lavado de vuelta sin nada en el lavarropa con lavandina también. Entonces, viste, es como esos cuidados que uno tiene yo considero que son de respeto hacia la familia. Uno se puede contagiar en cualquier lado, ¿eh? O sea, pero era como tener estos pasitos intermedios y también pasar por todo, ¿viste? O sea, tener ese cuidado. Sí. Entonces, ¿viste? Era un poco excesivo, pero bueno, Y otro tema, estamos. los adolescentes, ya que vos estás en ese sector, que están ellos saliendo a la vida, lo más importante son los amigos, se deprimen en casa, se sienten muy mal. Si nos puedes recomendar qué hacer con los adolescentes en casa, en esa situación de Mi, tristeza profunda. Mira, en mi experiencia, lo que yo tengo, lo que veo de mi consultorio es que los chicos están tristes. Vos imaginate que el proceso de individuación de un adolescente es salir a buscar lo diferente afuera. Porque yo tengo a papá y a mamá que me estoy dando cuenta que tengo los genes y que en algo me parezco. Entonces no quiero parecerme con esa persona que me dio la vida, que lo amo tanto y que encima le empiezo a ver los defectos, porque le veo los defectos, le veo que... Y yo voy a ser así cuando sea viejo, y voy a tener esa panza, y voy a ser pelado, ¿viste? O sea, como todo eso que es el proceso normal, ellos no lo tienen ahora, porque vos imaginate que recién ahora se está activando todo un poquito, y ellos no lo tuvieron. Entonces, fue muy difícil el proceso, la primera etapa, en donde les generaba mucha incertidumbre que no se sabía cuándo se terminaba esto. Entonces, algunos se sentían mal porque este proceso estaba truncado, estaba cortado. Y encima, una nueva forma de meter lo que es la escolaridad. Imagínate lo que es, en este momento, con este contexto, adaptarnos todos a esta nueva forma. Entonces,
les fue difícil. Ellos se sienten tristes y también se sintieron como protegidos en el hogar. Y lo que vi es que el miedo es a que le pase algo a los padres, a los referentes que los cuidan, a los abuelos. Entonces, la tristeza venía por sentirse ellos que les pueda pasar a alguien, algo al de la familia que los protegiese. Y esto es lo que cuando empezábamos a ver, más allá, te digo, Victoria, de los lugares vulnerables con situaciones de violencia, de abusos, o sea, eso está, y los chicos la verdad que la están pasando mal, porque imagínate, hay todos dispositivos de sacarlos de esos contextos, que es otra historia eso, no nos vamos a meter acá, pero como que también lo tengo que nombrar porque está, Victoria, la realidad es que estamos hablando de chicos que les es más fácil estar en la casa porque tienen todo, y hay otros que tienen todo afuera. Entonces, es muy difícil para ellos, que los que tienen afuera la realidad armada, estar en la realidad de no puedo hablar por teléfono porque me escuchan. O sea, imagínate estos chicos lo mal que la están pasando. Pero tenemos una franja en el medio que les vino bien, que se sintieron protegidos por esta situación de tener que estar adentro y por esta situación de poder como reformular las reglas de la casa. No sabes lo que fue. Uno, hoy, dice, se reformuló todo. Porque los chicos, los adolescentes, tienen que hacer su tarea. Tienen que respetar que el padre está en la casa sin el trabajo habitual que era irse, es estar trabajando en un ambiente con la oficina, que el home office uno dice qué bárbaro al principio y después se da cuenta que trabaja más, porque las horas se multiplican de trabajo y la realidad es esta, en donde la demanda de la empresa en algunos lugares es mayor, porque creen que el home office es más fácil o es menos para aquel que lo realiza, pero la realidad es al revés, es inversa. Y esto se vio, que los chicos empezaron a tener como un espacio de respeto entre toda la familia. Las casas, vos fíjate que se empezaron a habitar los distintos espacios, se empezaron a ver distintas cosas, en donde aquel que yo hablo con compañeras que tienen adolescentes, me decían, no sabes, se tiró unos almohadones y se puso en el rincón porque le gustaba y le daba la luz más fuerte para poder leer su libro que tenía que leer, que le gustaba, o se puso a hacer, corrió a la mesa y se puso a hacer gimnasia con algo de estos canales que hay por internet, o sea, y todo eso habilitó una nueva forma de poder conectarse. Entonces, hay por un lado muchas cosas buenas y por el otro vos decís, bueno, ¿qué está pasando, no? Como que nos atraviesa por muchos lugares. A mí, te digo, me atravesó en todos los campos. O sea, y creo que acá esto, me parece que también en el campo espiritual. ¿Por qué? Porque me llevó hacia adentro, hacia pensar qué era lo que a mí me daba paz, qué era lo que a mi familia le daba paz, cómo buscar estos espacios, cómo reformularnos, porque lo cotidiano, con tanto estímulo y tanta demanda, uno no lo tenía esto planteado. Entonces, la pandemia yo creo que es algo que nos atraviesa a todos y yo creo que le tenemos que sacar mucho provecho en esto de poder ver qué saque de nuevo. Yo te digo, para mí fue muy fuerte en pensar en la muerte en estos dos planos. ¿Qué quiere el otro y qué quiero yo? ¿Qué me hubiese gustado a mí? ¿Qué le hubiese gustado al otro? O sea, ¿y qué le hubiese gustado a los chicos? Los chicos, el otro día el más chiquito, yo no tengo a mis abuelos. Y tenía vínculo, viste, de abuelitos mayores, o sea, ahí. Y yo le digo, yo tampoco.
viste, como pudiendo decir y hacer y construir juntos. O sea, es fuerte lo que es esta nueva forma. Así que muy interesante. Para mí me parece que esto nos ayudó a encontrar cosas que teníamos y que no estaban a disposición. Yo siempre digo, nosotros tenemos las herramientas. Lo que pasa es que hay que buscarlas. Y el otro factor es, las herramientas están, pero después tengo que tener ganas de agarrarlas. No te rías, porque cuando uno dice esto, en el campo espiritual uno diría, ah, bárbaro, vos sí, la tenés clara. No, ¿saben todo lo que uno piensa? Yo lo que pensaba, decía, ay, ir a estos barrios vulnerables, me va a pasar esto, lo otro, lo que me decía el otro. Después pensar, no, pero es lo que yo quiero, y después comprobar que el universo me mandaba situaciones de abajo de todo un traje disfrazado, ver un nene que estaba con miedo y decirle, ¿tenés miedo, che? O salir y decir, bueno, che, una compañera arquitecta, ella que estaba ahí también ayudando, me dice, vení, vamos a agarrar la vianda que nos dan a nosotros porque este chico no comió. Le digo, bárbaro, o sea, viste, y eso te nutre, o sea, y te nutre todo. Y la parte espiritual, lo que te digo de las herramientas, uno las ve, pero después tiene que pensar cómo las uso. ¿Cómo voy a usar mis herramientas? ¿Desde qué lugar? Porque las herramientas uno las puede usar positivo o negativo. Esta pandemia me trajo el aislamiento. Yo todo quebrado te diría, Victoria, mira, hay algo que yo estaba haciendo muy mal y que era reaccionar de una forma totalmente impulsiva y había que frenar. Y me frenó porque estaba mal yo. Entonces me frenó. Y me frenó un calefactor en casa, esos radiadores que son de luz, ¿viste? Y que vos decís, ¿pero cómo? Y me lo llevé puesto y me caí y todavía el traumatólogo me cargaba, me decía, no te hiciste nada porque te podría estar operando del tórax, te podría estar operando del dedo gordo. ¿Qué te quiero decir? Esto habla de que la pandemia, las situaciones, le podemos sacar un beneficio. Yo creo que esta pandemia la podemos vivir del lado positivo o del lado negativo. Mm, claro. Y el secreto está que le busquemos el equilibrio. Mm, Si logramos el equilibrio, tenemos como una idea de que, bueno, a ver qué pasa. Sí, me aisló de ver a mis seres queridos, pero ¿qué me trajo? ¿Qué me dio? Así que bueno, no, esto es un poco la forma de atravesarla, ¿no? De ir viendo cómo uno puede sumar y sumarse. mm, Entonces, es esto de los miedos. Siempre yo digo que el miedo puede ser bueno o malo. Si te gana el miedo, te lleva puesto y podés hacer una mala jugada y te podés como tragar algo, te digo, en este caso sería, bueno, si yo no tomo las medidas que tomé para cuando estoy en el exterior del cuidado, me hubiese contagiado. Pero si a mí el miedo me dice, Adrián, cuídate porque tenés la familia, entonces tomo las medidas. ¿Cuáles medidas serían? Quién sabe, otro médico te diría, ay, qué loco, lavar el lavarropa 2 veces, uno sin nada. Pero a mí me daba paz. mm. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Si yo sentía que el lavarropa quedaba limpio. Es una pavada, Victoria, lo que te digo. Pero tiene que ver con esto de uno sentir la paz, de decir, bueno, yo estoy haciendo todo lo que está a mi alcance. Mm. Yo escuché la palabra proceso, muchas veces Sí. escuché la palabra relajarse y, y me la llevo en el corazón porque son muy importantes. Hmm. También
decirte que te agradezco muchísimo, me complace muchísimo haberte conocido y, y no quiero cerrar sin decir que mañana Dorana va a ser el Goddess Gym en Despertando tu Ser, Sí, 18:30. Entonces, si los que es una práctica preciosa de bailar entre diosas, una cosa femenina muy bonita, y las que quieran sumarse, esta es una práctica gratuita, me pueden escribir a mí, yo les paso el link del Zoom, y si no, pueden comunicarse con Despertando a tu Diosa Interior, que es el centro creado por la licenciada Dorana Carrera Ortiz, esposa del doctor Adrián Lauría, y es una cosa muy linda que no se la pierdan, porque todas estas prácticas enriquecen el espíritu tanto como todo lo que nos has brindado, Adrián, que te lo quiero agradecer muchísimo. Así que nos vamos a no, despedir. Me ha dale, inventado enormemente escucharte y agradezco a todos los que gracias. están ahí diciéndoles que esto fue Yin Yang. Recuerden que todo paraíso conoce su pequeño infierno, pero cada infierno tiene un punto de luz y todos nosotros podemos enfocarnos allí para, como dijo el doctor Adrián Lauría, pasarlo de la mejor manera, porque uno lo puede pasar de la peor manera también. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.